Memorias Hispánicas. Bienvenidos todos, soy David Cot, presentador de la Historia de España, Memorias Hispánicas, y en esta ocasión regresamos a la protohistoria de la península ibérica para hablar de una de las culturas más interesantes antes de la llegada de los romanos. Estoy hablando de Tarteso, o como se llamaba antes así en plural Tartesos, que es un tema que ya traté allá en el episodio 4 de la serie principal, pero que hoy podemos tratar pues, con mayor profundidad y de manera aún más actualizada, porque me acompaña Esther Rodríguez González, arqueóloga del Instituto de Arqueología de Mérida, del CSIC, y directora de la excavación de las Casas del Turuñuelo. Muy buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Pues nada, un placer tenerte aquí. Por primera vez tengo aquí una arqueóloga y además pues para hablar de cosas, entre otras cosas, de uno de los yacimientos arqueológicos de España que más atención mediática ha recibido en los últimos años, y es que no es para menos. Pero antes de nada, para los que no estén muy puestos en el tema, ¿puedes explicar así brevemente de qué hablamos cuando nos referimos a Tarteso? Pues Tarteso es una cultura que se desarrolla en el suroeste de la península ibérica, aproximadamente entre el siglo VIII y el siglo IV antes de Cristo, que digamos es el resultado de la hibridación o de la unión entre la población local que vive en la península ibérica y la población oriental que llega con la colonización a finales del siglo IX. Es cierto que, bueno, Tarteso, en función del autor al que leas o del investigador al que sigas, tiene diferentes acepciones o modo de entenderlo. Es cierto que tampoco estamos al 100% seguros de que hacen referencia las fuentes antiguas cuando citan Tarteso, ¿no? Porque lamentablemente o por desgracia todavía no contamos con una epigrafía en la que apoyarnos, pero básicamente para entendernos, ¿no? Entre los arqueólogos, historiadores que nos dedicamos a la protohistoria, bueno, pues sería eso, el resultado de la población local y la población oriental que llega a la península ibérica. De acuerdo, y este proceso de hibridación cultural del que hablas entre los indígenas de la península ibérica, de esa zona, y los fenicios, ¿cómo se produjo exactamente? ¿Se produjo, digamos, más por la presencia permanente de una numerosa comunidad de fenicios y la mezcla con la población local? ¿O realmente la colonización fenicia, digamos, que afectó a pocas zonas y la hibridación cultural se produjo más por imitación, por contactos esporádicos y por comercio? Bueno, habría diferentes modalidades, digamos, de contacto cultural, ¿no? En este caso, los fenicios comenzaron su proceso de colonización en el siglo IX, comenzaron a fundar colonias desde toda la costa de Málaga, bueno, el Levante peninsular, toda la costa de Málaga y hacia Cádiz, ¿no? Bueno, la colonia por antonomasia, ¿no? Pues Gadir, la actual Cádiz, hasta la zona de Lisboa, bueno, toda la costa atlántica del actual Portugal. Y digamos que a partir de esa fundación de esas colonias se empezarán a establecer relaciones con la población indígena. Empezarán a llegar mercancías, empezarán a penetrar materiales, ideas, nuevas técnicas. No sé, cambia pues la arquitectura, por ejemplo, quizás uno de los elementos que más se nota es dicho cambio, ¿no? Pasamos de esas construcciones circulares del bronce final a las construcciones de muros rectos y a esos cimientos de piedra y esa mampostería. Es decir, bueno, se van captando novedades y mejoras que a la población local, bueno, pues les viene bien para su desarrollo, pues el torno de alfarero, no sé, elementos que mejoran, ¿no? la vida cotidiana, y de algún otro modo, bueno, pues habrá regiones que, por decirlo de alguna manera, sufran un proceso más intenso, en ese caso, de absorción de novedades culturales que otros. Uh-huh. Luego, ahora que estamos un poco sobre este alcance geográfico de Tarteso, ¿cuán al norte llegaron los fenicios de la península ibérica y hasta dónde llegaba la cultura tartésica? Esto lo digo porque, si no recuerdo mal, pues leí que se han encontrado incluso elementos fenicios tan al norte como Salamanca, no sé si es cierto. Bueno, sí, de hecho recientes excavaciones arqueológicas en el Cerro de San Vicente, que está justamente en el centro de la actual localidad de Salamanca, bueno, pues tiene elementos no solamente fenicios, sino también incluso egipcios, que han dado recientemente a conocer en el último congreso internacional que organizamos sobre Tarteso en Mérida. Los directores de esta excavación dieron a conocer esos materiales. Bueno, son materiales que llegan, digamos, como fruto del comercio, ¿no? No quiere decir que exista una población fenicia o egipcia, en este caso, que se asiente en esos lugares. De hecho, la colonización fenicia no se extiende más allá que las zonas de costa, ¿no? También hay que entender que la costa que había en aquel momento no era exactamente igual que la costa que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque
ahora ya no lo apreciamos, pero existía ese golfo tartésico, que luego para los romanos era el lago Ligustino, que le daba mar o que hacía que llegara el mar hasta la propia Sevilla, ¿no? De hecho, el santuario del Carambolo es una fundación fenicia. Entonces, bueno, se entiende que los fenicios no pasaron de esas ocupaciones costeras, pero obviamente sus materiales, pues sí, llegaron hacia el interior, Salamanca y, bueno, pues a otras muchas regiones de la península. Luego, sobre la organización política, ¿tenemos alguna certeza de cuál era la organización política de Tarteso? ¿O solo podemos, digamos, suponer que se organizaban en ciudades-estado porque esa era la norma del Mediterráneo en esa época y porque además era el modelo fenicio? Sí, creemos que el sistema que ellos adoptarían sería el de ciudades-estados, como tú bien has dicho, porque era el modelo que imperaba en ese momento en el Mediterráneo, principalmente en la zona que actualmente es Grecia, ¿no? Lo que entendemos como la Grecia actual. Realmente no sabemos cuál era el sistema político de organización que tenían, porque obviamente, bueno, conocemos algunos de sus asentamientos, entendemos, o la organización de esos asentamientos nos hace entender que debió de existir un sistema jerarquizado, bueno, pues unos asentamientos en altura que nosotros denominamos como los ópidas, asentamientos menores, ¿no? Con una influencia o con un material que los vinculan más con el desarrollo agrícola. Y luego, por ejemplo, en el Guadiana, bueno, pues tenemos estas grandes construcciones, tipo en los edificios como Casas del Truñuelo, que dan la impresión de la existencia, bueno, pues de un grupo social que tendría, bueno, un rango quizá mayor, con capacidad para que llegaran importaciones, con la capacidad de controlar parte de la explotación de la tierra. Ahora, si se organizaban en un sistema a través de monarquía, si eran aristócratas, si eran príncipes, o sea, cómo denominar, digamos, esa cabeza social que se encargaría de organizar el territorio y de regir un poco la estructura comercial y económica, pues de nuevo necesitaríamos quizá un poco de la ayuda de la epigrafía para desvelar, bueno, pues cómo se les denominaba acá a esa gente. Luego, sobre la sociedad tartésica, ¿qué sabemos? Por ejemplo, ¿sabemos si el grueso de la población era campesina? ¿Si era, por ejemplo, una sociedad muy desigual? ¿Qué rol tenían las mujeres? ¿O cuáles eran sus creencias religiosas y cómo se manifestaban estas? ¿Sabemos algo de esto? Pues sobre la sociedad tartésica lo que mejor conocemos son sus aristocracias, no sus élites, digamos, porque es su arquitectura y son sus tumbas, por ejemplo, las que mejor se conservan, entre otras cosas porque son las que tienen mayor monumentalidad. Los campesinos normalmente, como ocurre en cualquier etapa histórica, suelen tener cierto grado de invisibilidad dentro de la arqueología, no por nada, sino porque la arquitectura en la que ellos se desarrollan su día a día es muchísimo más perecedera, mucho más endeble que estas grandes construcciones con grandes muros, ¿no? Con estas acrópolis que representan a las aristocracias, y el material arqueológico que dejan al final suele ser muy pobre, ¿no? Algunas herramientas de labor, cerámica común cotidiana, nada que ver pues con, no sé, con las copas de barniz áticas que deja la aristocracia. Entonces siempre, sobre todo en las sociedades de la antigüedad, bueno, quizá Roma es un buen ejemplo de ello, de los que mejor reflejo tenemos siempre van a ser de los aristócratas, pero obviamente sí existía una clase social, en este caso campesina, que se encargaba de la explotación de la tierra, porque bueno, toda la riqueza que está llegando del Mediterráneo llega a cambio de algo, ¿no? Normalmente a cambio de, bueno, pues la explotación de la minería y de la propia agricultura. Y eso suele ser, se suele desarrollar por una clase social, digamos, o por un grupo social, en este caso, más bajo, que serían, bueno, pues campesinos, artesanos, etcétera. Y luego me preguntabas por, bueno, la mujer. La verdad que es una figura que resulta bastante desconocida dentro de la arqueología tartésica, ¿no? Prácticamente solo la podemos rastrear a través de las necrópolis, que tampoco son muy abundantes, y solo en aquellos casos en los que sabemos que tenemos restos, que los restos que hay en las urnas, porque en Tarteso la población se cremaba, ¿no? Pues los que podemos saber que se trata de tumbas femeninas y asociar ese ajuar a ese personaje, ¿no? Pero es bastante complejo. Bueno, en una lectura tradicional de la figura de la mujer, bueno, pues la presencia de telares y de determinados elementos dentro de los contextos arqueológicos siempre se relacionan con la presencia de mujeres, ¿no? Pero es cierto también que la arqueología de género está en constante revisión con ese tipo de, digamos, de estereotipos. Y ahora, por ejemplo, hay muchas líneas de investigación en torno al análisis de las cerámicas para saber si eran mujeres u hombres las que desarrollaban este tipo de artesanía. Luego, bueno, antes lo has mencionado así, cuando hablamos así de lo de Salamanca, en noviembre del año pasado organizasteis el segundo Congreso Internacional sobre Tarteso.
¿Podrías hablarnos así un poco de los principales avances presentados en este congreso, así de alguna idea que no hayamos mencionado ya? Pues la propia organización del Congreso en la localidad de Mérida, en este caso, bueno, pues que nos encargáramos nosotros desde el Instituto de Arqueología de organizarlo fuera del territorio nuclear de Tartesos, por así decirlo, yo creo que es el gran avance del segundo Congreso Internacional de Tartesos, ¿no? Que además llevaba el subtítulo de Nueva Frontera, bueno, el ampliar ese territorio de Tartesos hasta el Valle del Guadiana, casi hasta el Valle Medio del Tajo, que era una reivindicación que muchos investigadores venían haciendo ya desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, quizás ese sea uno de los, sea una de las mayores novedades que ha incorporado, que se han incorporado a la investigación sobre Tartesos en estos años. Es verdad que también se ha hecho revisión de muchos yacimientos arqueológicos que, bueno, pues habían permanecido un poco, digamos, a la sombra, o bueno, pues grandes excavaciones arqueológicas que se habían realizado en los 70, en los 80 o en los 90 y que no habían terminado su estudio, así como, bueno, pues la incorporación, por ejemplo, de los estudios de fauna, de los estudios del cambio climático, es decir, nuevas líneas de investigación que nos dan nuevas respuestas en torno al conocimiento de Tartesos y que se salen quizá de la tradicional lectura, bueno, pues eso, económica, social, que tradicionalmente se hacía de esta cultura. Uh-huh. Luego, con el nivel actual de conocimiento científico que tenemos sobre Tarteso, ¿crees que es correcto seguir vendiendo esta imagen de Tartesos como un misterio? ¿O crees que hay que desromantizar un poco Tarteso? Claro, bueno, al final como toda cultura siempre tendrá su parte romántica, ¿no? Porque obviamente, bueno, pues es imposible despojarle completamente de esa parte un poco mitológica, pero es verdad que cada vez Tarteso se empieza a materializar más, que cada vez es más palpable. Obviamente, a lo mejor con el paso del tiempo hay que cambiarle el nombre, ¿no? Pues no sé, si encontráramos algo de epigrafía que nos diera el nombre de las poblaciones o de las agrupaciones que viven en cada uno de los territorios, ¿no? Porque posiblemente Tartesos no fuera una cultura homogénea que se extiende por un territorio muy grande, ¿no? Sino que habría diferencias. Al final no deja de ser una cultura plural que tiene unas raíces y unas particularidades cuando se desarrolla en los territorios de Huelva, otras cuando se desarrolla en la zona de Sevilla y el área de Córdoba, que también se está incorporando ahora al territorio de Tartesos, y por supuesto una personalidad propia en el Guadiana, ¿no? Yo creo que eso es lo que enriquece también a Tartesos en cierto modo. Pero sí, bueno, cada vez creo que bueno, la arqueología da más muestras de que esa sociedad que nosotros definimos como tartésica de la primera edad del hierro del suroeste peninsular, bueno, pues es real y no está tan asociada al mito. Lo que decías, pero de los epígrafes, en realidad sí que tengo entendido, vaya, se han encontrado al menos lo que es en plan textos o para ver un poco el alfabeto, la escritura de Tartesos, ¿no? ¿O no es así? Sí, existe escritura del suroeste. El Lo que pasa problema es- que tiene esta escritura es que no sabemos Claro, lo que dice. vale, vale. Entonces, Sí. claro, es muy, muy, muy complicado. Tampoco es muy abundante, ¿eh? Existen epígrafes, pero no son elementos que abunden dentro de los contextos arqueológicos. Bien, vale, pues ahora que ya hemos, digamos, tratado un poco estas cuestiones generales sobre Tartesos, pasemos a hablar de la guinda del pastel de la arqueología tartésica, que es la casa o casas del Turuñuelo, en la provincia de Badajoz, que es el yacimiento precisamente que diriges y pues con un buen equipo ahora mismo seguís excavando. Primero de todo, ¿cómo fue el descubrimiento del Turuñuelo? Y también te quería preguntar si se han descubierto y sobre todo si se han empezado a excavar en los últimos 10 años pues otros yacimientos así importantes tartésicos aparte del Turuñuelo. Bueno, el descubrimiento de Casas del Turuñuelo, realmente Casas del Turuñuelo ya era un yacimiento que estaba catalogado desde los años 80 en la carta arqueológica del territorio, ¿no? En este caso de los términos municipales de Don Benito, Medellín y Guareña. En un primer momento se catalogó como un yacimiento romano. Es cierto que tiene un yacimiento romano muy próximo porque al ubicarse en las Vegas del Guadiana, bueno, pues es muy normal encontrar contextos rurales de época romana. Un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura ya había hecho prospecciones en la zona y sí lo había incorporado al catálogo de yacimientos de la primera edad del hierro, pero nosotros, el grupo de investigación del Instituto de Arqueología, fuimos los primeros en desarrollar excavaciones arqueológicas en el enclave. La verdad que nosotros fuimos con la intención de hacer un pequeño sondeo arqueológico para, bueno, conocer un poco la secuencia estratigráfica del túmulo, ver si era similar
a la de Canchorroano y realizar una columna de pólenes, porque en nuestro proyecto hay un apartado sobre la reconstrucción del paleopaisaje, pero también es cierto que los materiales que documentaron fueron tan significativos que al final decidimos continuar y bueno, después de mucha lucha, pues ahí seguimos trabajando en Casas del Turuñuelo. Esperamos que hasta que podamos ofrecer el yacimiento y que la gente pueda venir a visitarnos y que bueno, pues sea de dominio público en este caso. Y no sé qué me habías preguntado en segundo lugar. Sí, bueno, en plan otros yacimientos estratégicos Vale. así destacables que se han excavado en los últimos años. Bueno, en la zona, en nuestra región en los últimos años no ha habido muchas excavaciones arqueológicas. Es verdad que sí, a través de excavaciones de urgencia, por bien la construcción de bueno, pues las carreteras, el AVE, etcétera, sí han aparecido algunos yacimientos como la necrópolis de Valdelagrulla, que está muy cerquita de Medellín, se excavó Cerro Manzanillo también por unas obras de una autovía, es decir, sí se han documentado pequeños enclaves, pero bueno, en este caso de la entidad del yacimiento de Casas del Turuñuelo, bueno, es el único túmulo que actualmente está en proceso de excavación. Has comentado eso de que hicisteis pues un sondeo, claro, empezasteis por un sondeo estratigráfico en 2014. Lo que pasa es que, bueno, no sé exactamente cómo funciona esto, o sea, con esto ya sabéis todo lo que os vais a encontrar antes de poneros a excavar, o aún aparecen sorpresas a la hora de excavar. No, no, nosotros partimos de cero. De hecho, la idea de hacer este sondeo era corroborar que realmente el túmulo tenía una ocupación de la primera edad del hierro, porque es verdad que las prospecciones que se habían hecho en el entorno habían encontrado materiales de diferentes cronologías, porque estos túmulos, o sea, estos edificios que están ocultos bajo estos túmulos están tan bien sellados que encontrar material en superficie suele ser bastante complejo. Entonces, nuestras primeras actividades, aparte de hacer ese sondeo, lo que hicimos fue hacer una limpieza de los perfiles, porque el túmulo, bueno, la agricultura la ha ido ganando terreno hasta dejar un túmulo perfectamente circular, en origen era mucho más grande, y eso ha generado unos perfiles perfectamente verticales que nosotros limpiamos con la idea de extraer material arqueológico y ver exactamente la fecha del yacimiento. Una vez que comenzamos la excavación empezó a aparecer el material y entre los primeros objetos que documentamos fue un fragmento de un brasero de bronce, ya nos dimos cuenta de la cronología en la que nos estábamos moviendo y de la posible importancia del enclave, ¿no? Porque no todos los yacimientos tienen un brasero de bronce. Luego, ahora una de las preguntas pues, del millón, yo creo. ¿Por qué enterraron el edificio del Turuñuelo sus dueños originales? O sea, porque además esto, tú lo has investigado, no es algo excepcional en Tarteso. Hay otros edificios de este periodo, en el Guadiana, que han sido igualmente enterrados bajo túmulos. Así que, ¿cuál fue el motivo por el que tuvieron que abandonar el asentamiento del Turuñuelo? Y quizás más importante, lo que quizás más cuesta de entender. ¿Por qué dedicaron el tiempo y el esfuerzo de cubrir de tierra el edificio en vez de dejarlo simplemente abandonado a su suerte y ya está? Vale, esos son dos eventos diferentes, ¿no? Uno por qué se van y otro por qué lo ocultan, que responden a dos cuestiones distintas, porque posiblemente la ocultación se hubiese producido fuese cual fuese la excusa de marcharse, ¿no? A menos que te expulsen o te invadan en este caso. ¿Por qué lo ocultan? La verdad que es algo que posiblemente nunca alcancemos a entender. Es verdad que ocurre en otros yacimientos del Valle Medio del Guadiana, en Canchorroano ocurre el mismo proceso, ¿no? Se hace un banquete, se sacrifican una serie de animales, se incendia el edificio y se empieza a ocultar. Más o menos es el mismo proceso que nosotros detectamos en Casa del Turuñuelo. Posiblemente sea una manera de proteger un elemento o un contexto que para ellos tiene cierto significado cultural, ¿no? En este caso, y bueno, pues es una manera de protegerla, como bueno, existen otros casos, sobre todo en el Mediterráneo oriental. En este caso, siempre se había sugerido que la razón por la que ellos tienen que marcharse del Valle Medio del Guadiana es por la invasión de los pueblos del norte, ¿no? De los pueblos celtas que en el 400 a.C. comienzan a descender. ¿Qué ocurre? Que ocultar un yacimiento de la magnitud de Casa del Turuñuelo en un proceso, en un contexto de conquista, es prácticamente imposible. Porque si vaciarlo está costando trabajo, rellenarlo tenía que ser una cosa impresionante, porque ya, o sea, nosotros al final solo estamos sacando la tierra, pero ellos tuvieron que coger la tierra de un sitio para volverla a volcar en otro, es lo que duplica el trabajo. Entonces, claro, entendemos que esto tiene que ser un proyecto que debe estar programado, en el que participa buena parte de la comunidad. Entonces, eso nos llevó un poco a pensar en la posible existencia de otras causas que provocasen la marcha, ¿no? En este caso de la sociedad que vive en estos edificios.
El año pasado comenzamos un proyecto de reconstrucción del paleopaisaje con un equipo de geólogos, geomorfólogos y demás, con el objetivo de intentar entender qué ha ocurrido en el Guadiana, porque el problema que nosotros tenemos en el Guadiana es que es un territorio que está muy antropizado por la agricultura. Entonces, claro, miremos donde miremos, nada se parece al paisaje de hace 2500 años, pero bueno, ni un poco, ni acercándose, ni siquiera el río pasa, el cauce del río pasa por el lugar que tenía en aquel momento. Entonces, bueno, hemos empezado a investigar en torno a las crecidas del Guadiana y en torno a las ubicaciones que tenía el cauce del río, y una de las líneas que se abre, bueno, pues es la posible existencia de una inundación debido a unas inundaciones periódicas que el río sufre cada 100 y cada 500 años, que pudo afectar a estos edificios y que pudo ser el detonante de que ellos decidieran marcharse a otras regiones. Eso acompañado, bueno, pues de un periodo a lo mejor de prolongadas lluvias, no necesariamente que estuviera años lloviendo, pero bueno, con que durante un año tú no puedas cultivar la tierra y se te muera de hambre la población y el ganado, pues ya es suficiente como para que te tengas que marchar de un lugar. Claro, pero si, por ejemplo, tenían problemas, yo qué sé, con esto de los animales, ¿no? Que dices. O sea, o sea, por ejemplo, ¿cuál podría ser el motivo detrás de matar a tantos animales como se han encontrado así de muertos, de muerte ritual, digamos, aquí, ¿no? Porque, claro, o sea, te tiene. O digamos que estás muy motivado por motivos religiosos, o si no, es difícil de entender por qué matas a tantos animales. O sea, tienes que tener mucha abundancia, ¿no? Claro, es que cuando uno se pone a analizar el contexto, esa fue la primera pregunta que también nos realizamos nosotros, ¿no? ¿Qué haces? ¿Sacrificas tu medio de transporte principal? Porque obviamente dentro del sacrificio hay muchos animales, también hay vacas y hay cerdos, pero el elemento mayoritario son los équidos, ¿no? Los caballos, las mulas, los burros. Entonces, pues posiblemente sí, posiblemente no es que tengan muchos, sino que de ese ritual participen grupos sociales de diferentes poblaciones que vengan con su ganado a participar de este ritual, no quizá que fueran las cabezas de ganado de un único, digamos, propietario, porque bueno, son muchas cabezas de ganado y es un elemento de prestigio y de riqueza en aquel momento. Posiblemente participen personas de diferentes yacimientos, y luego, bueno, quizá también en un momento de desesperación ante la destrucción o ante la imposibilidad de continuar viviendo en tu lugar, en el lugar que tus generaciones anteriores han ocupado, y la obligación de tenerte que marchar, bueno, pues sí, te obliga a sacrificar a tus dioses lo que te queda para que posiblemente te sean propicios en el lugar al que vayas. Bueno, es una sociedad que está muy vinculada y muy supeditada a los aspectos religiosos. Quizá porque a la gente le usen un poco más, los ejemplos más claros, bueno, pues eran los emperadores romanos, ¿no? Que sacrificaban animales antes de la guerra para saber si las divinidades le iban a ser propicias y podían o no podían ganar. Pues eso posiblemente ocurriese también en sociedades y en culturas anteriores. Corrígeme si me equivoco, pero en el Turuñuelo, si no me equivoco, se han documentado pues la primera bóveda y la primera escultura griega conocida en la península ibérica, los restos de la lana tejida más antiguos, marfiles y cerámicas de países pues, muy lejanos, ¿no? El uso del hormigón o la construcción de escaleras y sistemas de desagüe de agua antes de la época romana, que antes, bueno, antes todo el mundo decía, los romanos lo trajeron, ¿no? Y no es así. Incluso se ha encontrado, vamos, hasta una parrilla de hace 2500 años, ¿no? O sarcófagos, ¿no? O sea, muchas cosas. Considerando que en principio estamos en la periferia de la cultura tartésica, ¿crees que estamos ante la punta del iceberg de lo avanzada que estaba Tarteso? Sí, seguramente sí. De hecho, bueno, el problema que nosotros tenemos en arqueología es que en la mayor parte de las ocasiones estamos muy condicionados por la naturaleza o por la conservación que tienen los restos arqueológicos. Encontrar un yacimiento como el de Casas del Turuñuelo, también conservado con una arquitectura que conserva prácticamente alzados de muro casi completos. O sea, es que hay algunas habitaciones que lo único que le falta son los techos. Pues eso no suele ser habitual. Claro, cuanto peor sea el estado de conservación de un edificio, pues más condicionado está la lectura histórica que tú puedas sacar, ¿no? Entonces, no es que el yacimiento del Turuñuelo sea el primero en tenerlo todo. Posiblemente otros yacimientos tartésicos también contarán con bóveda. Bueno, a nivel material es mucho más difícil, ¿no? Porque quizá, bueno, pues el material se lo llevaron o no se ha encontrado o está oculto en algún sitio, ¿no? Pero bueno, en este caso a nivel arquitectónico, que la arquitectura no tiene esa movilidad, pues seguramente se deba al propio estado de conservación del edificio. Seguramente, por ejemplo, la aparición en este caso, la bóveda del Turuñuelo llevará a la revisión
de yacimientos que ya han sido excavados y donde nunca nadie se había planteado la posible existencia de una bóveda, ¿no? Porque a lo mejor no tienen el arranque, pero si uno se pone a analizar los ladrillos con los que pudo fabricarse, sí es capaz de reconstruir, o la anchura de los muros, o bueno, son muchos elementos los que participan de la construcción de una bóveda. Y a nivel material, bueno, pues igual, tenemos la suerte de que el edificio se ocultase, se sepultase, y al haberlo enterrado y dejarlo todo tan bien colocado, bueno, pues aunque lo rompieron casi todo y ahora hay que hacer un pequeño puzzle para reconstruirlo, pero es cierto que tuvieron, bueno, pues la amabilidad de dejarnos auténticas joyas de la arqueología en el edificio. Que luego, pero uno de los problemas que tenéis, digamos, o la arqueología, digamos, para conocer Tarteso sería que, claro, por ejemplo, lo que se especula de la posible capital, entre comillas, o ciudad más importante de Tarteso, que algunos dicen que Huelva o otras ciudades no actuales. Claro, es que esas ciudades también siguen siendo importantes, ¿no? Y por lo tanto, para llegar al nivel de donde estaba originalmente el asentamiento tartésico potencial, ¿no? Tendríais que excavar ahí y antes te encontrarías pues el nivel de la edad moderna, medieval, romano, todo eso, ¿no? O sea, con lo cual eso es muy difícil de que avance en ese sentido en las excavaciones, digamos, tartésicas que se pueden encontrar en ciudades actualmente capitales o así, ¿no? Ese es el problema que tienen localidades como Huelva, Niebla, claro, que al tener la ciudad moderna, medieval, romana, encima de los niveles tartésicos, más el freático, que suele estar bastante alto, ¿no? Porque son ciudades de costa, pues claro, llegar a los niveles tartésicos es bastante complejo. Es verdad que en este caso en Huelva se están realizando bastantes avances. Ahora recientemente han hallado el posible puerto de la ciudad, que bueno, a ver si el equipo de investigación da a conocer, bueno, pues los materiales un poco y el contexto del hallazgo, y así podemos disfrutar, porque estoy segura de que son auténticamente espectaculares, sobre todo en una zona de puerto debe haber unas cerámicas espectaculares, pero es cierto que, claro, eso le añade un problema más al contexto arqueológico, que en este caso en el Guadiana no tenemos, porque la mayor parte de los yacimientos continúan en el medio rural. Entonces, bueno, aunque algunos túmulos pues luego se han ocupado, por ejemplo, en época romana para la localización de una pequeña torre de vigilancia en el medio rural y demás, pero bueno, el nivel de afección no es tan elevado. Si algún día conseguiremos encontrar la ciudad original, origen, ¿no? Por así decirlo, de Tarteso, pues la verdad que es difícil de responder. Yo creo que no, ¿eh? No, no creo que exista una ciudad de Tartesos como, bueno, pues se ha ido transmitiendo por la historiografía, no es lo que te decía antes. Creo que Tartesos es pues eso, una cultura plural que en cada territorio, bueno, pues tiene un sistema de organización, tiene una manera de entenderse, por así decirlo. Que aparece algún día la ciudad, pues nada, bienvenido sea. Ojalá de verdad esté forrada de plata, como dicen Ahora algunos ya me cuentos. imagino a alguien en los comentarios, la Atlántida, no vamos a hablar de esto, No. no vamos a sacar el tema. Bueno, luego otra vez, siguiendo con el Turuñuelo, creo que aún no tenéis, o sea, no habéis hecho el análisis, ¿no? Y además ahora en septiembre pues seguís excavando, pero ¿nos puedes ya adelantar cuáles son los hallazgos más destacables de esta última campaña arqueológica del 2022? Todavía faltan por terminar algunas áreas de la excavación, porque en el mes de junio no pudimos concluir, entre otras razones, tuvimos que parar el proceso de excavación por las altas temperaturas que ya estaban llegando, ya teníamos días de 40 a 41 grados y eso en el campo es completamente insufrible. Pero bueno, entre los materiales que recuperamos este año, bueno, espacios, contextos muy, muy interesantes, ¿no? Como esa nueva habitación con esa nueva pileta, un nuevo sarcófago similar al de la habitación 100 que ya teníamos, en este caso decorado, ¿no? Con ese sistema de sogueado en cuya reconstrucción ahora trabajamos. Y bueno, pues quizá entre los materiales más interesantes, bueno, pues una colección de marfiles que ahora mismo está en proceso de restauración y que esperamos poder mostraros, ¿no? Para que veáis la iconografía que los decora y esperamos poder mostrarlos muy pronto. Pero hasta que no estén restaurados, nada de nada. Bueno, ya dejando pues el Turuñuelo, hablemos un poco ya hemos adelantado un poco esto antes, pero hablemos un poco de esta crisis del final de Tarteso, ¿no? En el canal de YouTube y podcast de Voces de Bronce y Hierro, de Jesús Manuel de la Cruz, que por cierto vamos a mandar un fuerte abrazo desde aquí, te vi comentando que en el periodo de plenitud de Tarteso no se observa pues mucha población en la zona del curso medio del Guadiana, en Extremadura.
Pero en cambio en el siglo VI o V antes de Cristo, pues que es ya cuando en principio pues entra en declive Tarteso en la Andalucía occidental, ¿no? Pues se ve cómo aparecen muchos asentamientos en Extremadura nuevos, ¿no? Antes de eso, en la actual Extremadura, ¿no habían tartesos? Y en todo caso, si era así, ¿a qué se debió este movimiento de población más al interior? El poblamiento del Valle Medio del Guadiana en la etapa que antecede a lo que nosotros denominamos como la Primera Edad del Hierro, es decir, el Bronce final, es cierto que está muy desdibujado, apenas tenemos conocimientos, son muy pocos los yacimientos arqueológicos que se vinculan a esta cronología y bueno, yo creo que las evidencias materiales, la única cabaña que tenemos más o menos completa es la que excavamos en Cerro Borreguero, un yacimiento muy próximo a Canchorroano, hace algunos años también un equipo del Instituto de Arqueología. No es que no hubiera poblaciones, que posiblemente el poblamiento de aquella época esté muy desdibujado, fuera muy reducido y eso haya dejado una huella arqueológica un poco, digamos, débil. ¿Qué ocurre? Que la población que vive en el Valle del Guadalquivir en el siglo VI a.C. vive esta crisis de Tarteso, del núcleo de Tarteso, que, bueno, digamos, obliga a parte de la población a desplazarse. No es que haya una huida masiva, de hecho, sigue existiendo población, los que, bueno, se denominan comúnmente como turdetanos, que permanecen en este Valle del Guadalquivir, pero sí hay una buena parte de esta población que se desplaza hacia el norte, bueno, la zona también de Portugal. Las razones de esta crisis de Tartesos no han sido todavía esclarecidas en el sentido de que siempre se ha aducido a que, bueno, pues los fenicios pierden el dominio, el control del Mediterráneo, del comercio en beneficio de los griegos y eso desestabiliza todo el poblamiento del suroeste, que se acaban los filones de minas, que además, bueno, hay una serie de conflictos en el Mediterráneo central y oriental que también desestabilizan los contactos con esta región y ahora se han sumado, bueno, pues los tsunamis o en este caso la presencia de un tsunami que cada vez empieza a ganar más peso, que podría haber obligado, ¿no?, o imposibilitado el poblamiento en una parte o en una región del territorio y habría obligado a la población a desplazarse más al norte. Lo que sí es cierto y es una evidencia arqueológica y eso sí lo tenemos claro es que el Valle Medio del Guadiana pasa de apenas tener ocupación a contar con un auge a partir de finales del siglo VII, principio del VI, donde, bueno, pues empiezan a aparecer enterramientos en las necrópolis, empiezan a aparecer nuevos asentamientos que nos están mostrando, bueno, pues el surgimiento de un nuevo sistema de poblamiento y la inauguración de lo que nosotros denominamos como la Primera Edad del Hierro. Esto que comentabas de un posible tsunami, ¿qué evidencias hay de este fenómeno? Hay contextos, sobre todo en la zona de Huelva, por ejemplo, de, bueno, pues grandes depósitos de limos que algunos investigadores, bueno, en este caso tuvo un proyecto muy interesante Manolo Álvarez Martí Aguilar, profesor de la Universidad de Málaga, que además presentó justamente este mismo tema en el segundo Congreso Internacional sobre Tarteso. Ahora en las actas que estamos en proceso de edición de editarlas, aparece su trabajo vinculado a esta línea de investigación. Bueno, pues grandes depósitos de limos vinculados con estos eventos que, bueno, muchos de ellos ya están datados, sobre todo en las reconstrucciones que se han hecho de las paleoplayas de la zona de Cádiz y de Huelva y que, bueno, muchos son periódicos, es decir, han ocurrido posteriormente este tipo de eventos, también se han documentado en época romana, bueno, incluso hasta el famoso terremoto de Lisboa, que, bueno, pues se entiende que entra dentro de ese tipo de actividades sísmicas que afectaron de algún otro modo al poblamiento de algunas regiones. Uno de los temas precisamente de tu investigación es este de la paleografía o, por ejemplo, temas de estos paleoambientales, ¿no? Digamos, que es una línea de investigación yo creo que muy poco explorada tanto a nivel del mundo anglosajón y aún más así en el mundo hispano, ¿no? Como sabes, pues ya lo he comentado un poco antes, claro, mucha gente pues asume que los paisajes o el clima de una zona era igual pues hace 2000 o 3000 años, porque bueno, quizás esto en términos macrohistóricos no nos parece mucho tiempo, pero no es así, ¿no? Claro, tenemos por ejemplo Cádiz, que fue fundada por los fenicios y al principio era solamente una isla que no estaba ni unida al mar, ¿no? Y hoy en día sí que está unido a tierra firme el asentamiento original. O también has comentado antes el Lacus Ligustinus, que era una gran bahía que llegaba hasta Sevilla, ¿no? Y hoy en día hay las marismas del Guadalquivir.
Incluso también en otro episodio comenté el tema de que Tortosa en época pues andalusí era una ciudad básicamente costera porque el delta del Ebro no se formó hasta plena Baja Edad Media, ¿no? Entonces, sabiendo esto y también unido a la creciente concienciación del cambio climático, ¿crees que los investigadores más jóvenes le van dando más importancia a entender esto del medio ambiente, de cómo era en una región en una época determinada? En relación a esto, ¿puedes explicar también qué métodos tienen los investigadores para acercarse a cómo era, pues eso, un clima, un paisaje hace muchos siglos? Pues, a ver, ciertamente hasta hace relativamente poco tiempo no nos habíamos dado cuenta de todo lo que el paisaje realmente ha ido evolucionando, ¿no? Hay regiones que se han mantenido más vírgenes, por así decirlo, y que uno hoy en día se asoma y prácticamente no se han transformado, y muchas otras zonas, como nos ocurre, por ejemplo, a nosotros en el Valle del Guadiana y en cualquier extensión del territorio donde se haya ido implantando sobre todo el cultivo de regadío, ¿no? Que requiere, bueno, pues de muchas reparcelaciones, de la construcción de canales, acequias, pantanos, bueno, que sin querer, bueno, pues transforman el paisaje y algo muy importante, transforman la vegetación, que también forma parte del día a día de estas sociedades, ¿no? Pues las maderas con las que se construyen los muebles, las techumbres, las puertas, es decir, sacan un poco de contexto estos yacimientos. Claro, el hecho de no tener en cuenta el paisaje cuando uno estudia, bueno, el paisaje no, la evolución del paisaje cuando uno estudia un yacimiento es que en muchas ocasiones analizamos un yacimiento fuera de su contexto original. De hecho, eso nos ha pasado a nosotros durante mucho tiempo con los yacimientos del Guadiana, que muchas veces los hemos considerado alejados del río o simplemente no hemos considerado su relación con el río cuando realmente en la antigüedad sí lo tenía. Lo que pasa es que como ese brazo del río o ese afluente ya no existe porque se ha desecado o se ha canalizado, pues directamente lo hemos obviado, ¿no? Claro, eso te está llevando a obviar una buena parte de la lectura histórica de un yacimiento, ¿no? Entonces, bueno, gracias un poco también al trabajo multidisciplinar, es decir, a la incorporación de otras disciplinas a nuestra investigación, ya no todo se restringe única y exclusivamente a la arqueología, ¿no? A decir a lo mejor, bueno, pues tengo un contexto de inundación en mi yacimiento. Claro, ahora ya si incorporamos pues geólogos, biólogos, es decir, geomorfólogos a la investigación, a ese contexto de inundación le puedes dar muchas lecturas y le puedes dar explicaciones, ¿no? Si a eso ya le sumas bueno, pues vamos a contactar con los zoólogos para saber si los animales crecieron ese año más o menos porque era una época húmeda o una época más seca, había más grano, menos grano. Vamos a investigar con gente con botánicos para saber si las semillas se cultivaron en un contexto de humedad o en un contexto de sequedad. Es decir, distintas disciplinas se van sumando a tu contexto arqueológico, que hubo un momento en el que simplemente era una capa de limos que parecía una inundación y eso ya te permite reconstruir parte de ese paleopaisaje. Es fundamental si obviamente queremos entender bien un yacimiento, entender por qué un yacimiento o en este caso un edificio, un enclave, ocupa el lugar que ocupa, porque normalmente es algo que tiene cierta intencionalidad. Entre otras razones porque tú para construir un edificio necesitas materiales y obviamente no vas a colocar el edificio donde más lejos esté la arcilla para hacer tus adobes o donde más lejos esté la madera para construir tus techos. Entonces, bueno, son cosas muy obvias, pero que muchas veces sin querer, bueno, pues son tan obvias que las damos por hecho. Luego una cuestión que no tengo yo muy clara es ¿cuál es la diferencia que percibís vosotros como investigadores entre tartesos y turdetanos? Porque, o sea, muchas veces se dice, ¿no? O sea, pasamos de tarteso a los turdetanos en el sur, pero sin explicar muy bien en qué se visibiliza esas diferencias, ¿no? Es complicado, bueno, las diferencias existen, simplemente en la propia cultura material cambia completamente el repertorio cerámico y quizá uno de los elementos donde más se visibilice es en el mundo funerario. En Tartesos tenemos contextos de necrópolis y sin embargo seguimos sin conocer exactamente cómo se enterraba la población turdetana porque no tenemos contextos de necrópolis en el Valle del Guadalquivir. Simplemente existe una ruptura dentro del sistema de poblamiento, existe un cambio también en la denominación por parte de los historiadores latinos y que nos transmiten las fuentes antiguas y bueno, eso se ha traducido a nivel arqueológico. Es verdad que no todos los investigadores ni ven ese tránsito de manera tan clara ni ven esa conexión de que lo turdetano venga de lo tartésico, ¿no?
pero en cierto modo, bueno, digamos que así se ha establecido la secuencia y efectivamente existe una diferenciación entre ambas culturas. Ahora quizá donde habría que ahondar y donde habría que focalizar un poco más la investigación es en saber si realmente lo turdetano es un heredero total de lo tartésico o una cultura que, bueno, tiene una parte de tartésica, pero también tiene su personalidad propia, ¿no? Ujú. Luego hablemos un poco ahora de divulgación. ¿De dónde surge esta iniciativa de Construyendo Tarteso? Bueno, en realidad Construyendo Tarteso es el proyecto de investigación científico, por así Ujú. decirlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, le hemos dado ese tono divulgativo. Nosotros, junto a Construyendo Tarteso, contamos con un proyecto de divulgación que es Tarteso en Comunidad. Ambos van un poco de la mano. Y Construyendo Tarteso, bueno, pues digamos que es el núcleo que engloba tanto a todos los investigadores que participamos, no solamente de las excavaciones de Casas del Turuñuelo. Trabajamos en muchos otros yacimientos y tenemos otras líneas de investigación. Lo que pasa es que es cierto que Casas del Turuñuelo enfoca buena parte de nuestra labor científica y bueno, pues el impacto mediático que ha tenido el yacimiento prácticamente hace que casi todo se focalice ahora mismo en este yacimiento. Pero bueno, el objetivo, y eso es algo que desde que iniciamos las excavaciones en el Turuñuelo tuvimos muy claro, tanto en este caso Sebastián Celestino, que es el otro investigador principal del proyecto, y yo, es que nosotros teníamos que transmitir de alguna manera a la comunidad qué es lo que hacíamos en Casa del Turuñuelo por una razón muy simple, y es porque a nosotros nos encantaría que todo el mundo pudiera disfrutar y participar de este hallazgo arqueológico, pero es cierto que, bueno, por una cuestión básica de seguridad, no podemos abrir el yacimiento al público ni dejar que haya un tránsito libre por el momento, ¿no? Hasta que el yacimiento se abaste, tenga unas medidas de seguridad. Hay perfiles que tienen mucha altura y pueden ser peligrosos, ¿no? Para el tránsito de la gente. Pero bueno, en cierto modo, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos que la gente, aunque sea de manera virtual o en la distancia, bueno, pues participe un poco de toda la actividad que nosotros desarrollamos. Luego, con la investigación del Turuñuelo, habéis, por ejemplo, colaborado estrechamente con Josep Casals, que se dedica, pues, un artista, ¿no?, que se dedica a la reconstrucción virtual de los yacimientos arqueológicos. Lo que te quería preguntar es, ¿estas reconstrucciones virtuales son, digamos, más útiles para hacer divulgación en museos o por internet, o realmente también os sirve mucho a vosotros como investigadores? A nosotros nos sirve mucho como investigadores, es decir, forma parte de nuestro proceso de investigación y de hecho el origen de realizar este tipo de reconstrucciones, la base es puramente científica. O sea, nosotros le sacamos un partido, pero es cierto que es una herramienta excepcional para que la gente pueda comprender el yacimiento. Porque bueno, cuando uno es arqueólogo y está acostumbrado a enfrentarse a la reconstrucción de unas ruinas arqueológicas y tú solamente ves los cimientos del edificio, es muy sencillo ver los cimientos y decir así, bueno, pues por aquí iría la techumbre, aquí están las puertas, aquí, o sea, para uno es muy fácil entender eso. Pero cuando no te dedicas a esta profesión, ¿no? Bueno, como cualquiera que nos metamos en una profesión que no sea la nuestra, pues obviamente cuesta mucho trabajo imaginarse ese edificio y reconstruirlo un poco en tu mente. Y digamos que la reconstrucción virtual, y en este caso el modelado 3D, bueno, pues nos permite acercar a la sociedad, bueno, pues todo ese conocimiento. Pero no deja de ser una línea de investigación más. De hecho, hace relativamente una semana publicamos un artículo en una de las mejores revistas de investigación sobre arqueología virtual, contando un poco el proceso y la metodología que estamos siguiendo para la reconstrucción del Turuñuelo. Entonces, al final, la arqueología virtual se ha convertido en una línea de investigación más que se incorpora, en este caso, al proyecto de investigación. Y ya, bueno, para ir terminando con unas preguntas más de arqueología así en general y de tu propia experiencia, empiezo con una pregunta un poco peliaguda, pero que ya que eres arqueóloga, pues te la quería hacer. ¿Por qué hay tanta precariedad laboral en el mundo de la arqueología? ¿Es por falta de inversión del sector público, por ejemplo? Yo creo que ha venido un poco condicionado o a remolque de, bueno, pues toda la crisis que sufrió el mundo de la arqueología a partir del año 2008, ¿no? Con la crisis, sobre todo del problema inmobiliario, ¿no? Un gran número de empresas de arqueología que se vieron obligadas a cerrar porque, bueno, pues la paralización de la construcción paralizó también el desarrollo mucho de la arqueología de urgencia y, en cierto modo, bueno, pues eso ha costado un poco arrancar de nuevo y siempre esos procesos de arranque, bueno, pues sí, siempre llevan asociado cierto nivel de precariedad, ¿no? Porque hay poco trabajo y al final, bueno, pues lo poco se hace con ofertas muy bajas, ¿no? Porque
Al final, bueno, pues mucha gente intentando trabajar en el mundo de la arqueología, lamentablemente estos procesos terminan de esa manera. También es cierto que en los últimos años, sobre todo en este año, por ejemplo, todo el desarrollo de las energías renovables, la construcción de fotovoltaicas y todas las obras que se están llevando en torno al AVE y demás, sí están de nuevo activando todo ese trabajo arqueológico y a día de hoy, bueno, yo creo que hay una buena oferta se requiere un gran número de arqueólogos pues para trabajar en este tipo de obras de urgencia y bueno, pues ojalá y se mantenga esa oferta por mucho tiempo. Ya una pregunta más positiva. ¿Qué sientes tú al desenterrar objetos y edificios que llevan miles de años ahí pues enterrados? Es que es muy difícil de explicar. O sea, yo siento una alegría inmensa, sobre todo cuando pasa el tiempo y empiezas a comprender, ¿no? La magnitud del hallazgo, porque muchas veces, bueno, pues en el momento obviamente te emocionas, te pones loco, te abrazas con el que tienes al lado, te pones súper contento, pero bueno, cuando ya uno empieza a investigar el objeto y empieza a darse cuenta de la complejidad, ¿no? Del lugar del que procede, de cómo habrá llegado allí, por cuántas manos habrá pasado, qué personas habrán encargado de que ese objeto al final llegue, ¿no? Será, yo qué sé, alguien que lo ha encargado, alguien que, bueno, un comerciante griego, un comerciante egipcio, yo qué sé, muchos factores que entran dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy difícil de explicar con palabras. Obviamente es un privilegio, una suerte y, bueno, pues, no sé, yo espero o intentaré hacerlo siempre lo mejor posible para que, bueno, pues de alguna manera quede para la posteridad, ya no solo por lo que nosotros investiguemos, sino por todo lo que puedan hacer aquellos que vengan detrás de nosotros. Se te nota esta pasión y esa ilusión, ¿no? De la arqueología. Muy bien. Y ya la última pregunta, ya te dejo en paz. ¿Cuál es la parte de tu trabajo de arqueóloga que te gusta más? ¿Es el trabajo sucio de desenterrar, la parte de investigar antes y después del hallazgo, divulgar? Cada parte tiene su, digamos, Encanto. sí, o sea, me encanta el trabajo de campo. De hecho, cuando llevo mucho tiempo sentada haciendo solo trabajo de investigación, digo, "Uf, pues lo que daría por irme unos días al campo, ¿no?". Y cuando llevo 2 meses en el campo y me entierran los papeles, las planimetrías, las fichas y las bolsas de material arqueológico, digo, qué ganas tengo de estar en el laboratorio para que podamos sacar todo esto adelante. No, cada fase tiene su emoción, ¿no? Me encanta el trabajo de campo, fue una de las razones por las que quise hacer arqueología, ¿no? Porque la primera vez que fui a una excavación disfruté muchísimo y bueno, pues dije, yo creo que esto es lo mío y esto es a lo que me quiero dedicar, pero es cierto que también la fase de investigación, ¿no? El encerrarse en los papeles, en empezar a rebuscar, leer a otros autores, otras líneas de investigación, cuando uno encuentra una pieza y al final descubre realmente de dónde viene, cómo se ha fabricado, de dónde es el material con el que se ha fabricado, bueno, pues esa parte también entraña mucha emoción y es muy, muy enriquecedora, ¿no? Entonces, creo que no me quedaría con ninguna parte. Todo el proceso, un Todo. poquito de todo. A lo largo del año hay tiempo para hacer un poquito de todo. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí, Esther, y más sabiendo pues lo liada que ahora estás por la excavación que vuelve en septiembre. Creo que vale la pena pues esto de acercarnos a Tartessos sin tener que hablar aquí de Atlántidas ni de civilización súper misteriosa, ¿no? Porque al final, gracias a tu labor y a la de otros compañeros pues científicos, ayudáis, ¿no?, a arrojar un poco de luz a la cultura tartísica que falta que le hace, ¿no? Así que de nuevo, gracias y espero pues volverte a tener en el programa para que nos cuentes los avances que se produzcan en el Turuñuelo o en otras excavaciones. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darme un poquito de voz y ayudar y contribuir en la divulgación y lo que tú has dicho, ¿no? A hacer Tarpeso un elemento, una cultura histórica y que de esa manera, bueno, pues se abandone esa fase o esa etapa de mito en el que siempre se ha encajado. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahora, pues a los que estáis escuchando el programa, os dejo el enlace del perfil de Twitter de Esther y de Construyendo Tartesos, así como su página web. Y también en la descripción del episodio pues puedes encontrar los enlaces a las redes sociales del programa, a la página web y Discord o a la página web de Patreon, donde puedes convertirte en mecenas y conseguir pues numerosos beneficios como accesos anticipados, votar las series temáticas o recomendaciones bibliográficas. Gracias por escucharme y hasta la próxima.